estoy muy contento de estar aquí y gracias por la invitación y por hablar de los clásicos, ¿no? Y por volver a ellos, ¿no? A este hilo de oro que es ese motivo del mito, del cuento popular, que nos enseña a llegar a la mejor parte de nosotros mismos, ¿no? Que es el mundo de nuestros modelos clásicos. Vamos a hablar de clásicos, pero también de educación, ¿no? En primer lugar querría, bueno, como ha dicho Fernando, pues presentaros algunas ideas sobre el concepto de paideia, ¿no? Y su herencia posterior, que es la humanitas latina, y es mucho más que nuestra educación, ¿no? Si vais a la Universidad de Salamanca y veis en la fachada esa inscripción estupenda dedicada a los reyes, ¿no? De la Universidad de los Reyes, de los Reyes a la Universidad o para la Universidad, la Enkyklios Paideia, ¿no? La educación integral, lo que en griego hoy es el panepistemio, ¿no? El saber global, es mucho más que cuerpo y alma, es mucho más que, bueno, estas dicotomías un poco absurdas entre ciencias y letras, ¿no? Eso lo saben los griegos, lo saben los antiguos indios, lo saben cuántas culturas se han ocupado de esta labor fundamental que es la educación integral, ¿no? La educación del ser humano, ¿no? Pienso en Pitágoras, pienso en los gramáticos sánscritos y en tantos otros que han visto que más allá de las distinciones entre unos campos y otros, entre lo físico y lo espiritual, bueno, estamos todos en esa especie de paideia integral, ¿no? Por eso hay que volver a Grecia, ¿no? Yo creo que el mérito también de un curso como este es aunar perspectivas muy diferentes, Grecia y Oriente, Oriente y Occidente, otra falsa escisión, ¿no? Yo creo que también es un poco, hay que romper una lanza por reunir a estos dos orbes, ¿no? Que a veces han estado de espaldas uno frente al otro, ¿no? Y que en la era axial en la que se producen las grandes revoluciones del pensamiento y de la literatura, si pensamos en Buda, en los presocráticos, todo además es una misma área, digamos, también del planeta, un mismo paralelo, ¿no? A nosotros nos tocan los clásicos griegos, por eso hablamos de los modelos clásicos grecolatinos, pero bueno, también está ahí China, habéis mencionado también la India, la Bhagavad Gita, son textos que son modélicos y son una enseñanza para el alma y para el cuerpo, para el ser humano integral, para siempre, ¿no? Y por eso vamos a volver a ello, vamos a hablar de este hilo de oro de la educación, que como digo, en mi caso, que me especializo en la Grecia antigua, pues centro en la experiencia griega, ¿no? Hay una cita muy bonita de Filóstrato que dice que para el hombre educado, Grecia está en todas partes, ¿no? Bueno, Grecia es mucho más que la Grecia actual, obviamente, como la India es mucho más que la India actual, es casi un estado de ánimo, ¿no? Cuando los alemanes del 19, a comienzos del idealismo, empiezan a recuperar la idea de Grecia, Grecia es una reinvención constante para los ilustrados, pero también lo había sido para los humanistas. En el medievo, fijaos cómo las estatuas blancas inspiran toda la estética neoclásica, las columnas rectas de los partenones modernos de la política, ¿no? De la Asamblea Nacional Francesa, de nuestro Congreso, esas grandes avenidas todas de estatuas blancas, bueno, sabemos que no eran blancas, de hecho, eran de colores, ¿no? Muy, muy coloridas. Pero bueno, son reinvenciones que nos permiten, frente al modelo de lo que entendemos por clásico, repensar quiénes somos, ¿no? Y eso es muy importante. Y nuestros clásicos por excelencia son los griegos, es Grecia, ¿no? El primer individuo occidental fue griego y en Grecia surge por primera vez la contraposición, además típicamente de Occidente, entre lo individual y lo colectivo. Contraposición que no es oposición, que es combinación también. Y la educación y la justicia, que son las dos palabras clave que voy a emplear a lo largo de esta charla, nos permiten entender muy bien cuál es la transición entre lo uno y lo múltiple, cuál es la transición entre nuestras almas individuales, el ciudadano individualmente, y el proyecto colectivo y el alma del mundo, podríamos decir, y la sociedad, ¿no? Que es la integración que logran los griegos de una manera muy sorprendente. ¿Cuál es el milagro griego del que se habla a menudo? Bueno, es verdad que antes de los griegos la construcción del Estado no es de abajo arriba, como en el caso de la polis. Es una unión de ciudadanos libres e iguales que se constituyen en una comunidad, en una koinonía, con la idea de lo común, koinos, ¿no? Para defender sus intereses, defenderse de los agresores, progresar, prosperar, etcétera, etcétera. Esto es condicionado por la geografía, por la economía, porque son pequeñas granjas, ¿no? Hay un historiador que me gusta mucho que habla del papel de la granja. La granja es la madre de Occidente, porque realmente las unidades de producción individual de un pequeño propietario con su familia extensa, ¿no? No solo familia individual, vamos, que van formando
con oikos a oikos una polis, ¿no? Se forma un estado de una manera muy diferente. Pensad de cómo se forma en Mesopotamia, en el entorno al Nilo, con esas grandes extensiones de tierra cultivable que pueden alimentar a mucha gente. Bueno, no, los griegos son duros y tienen unas condiciones de vida muy duras, ¿no? Surge digamos, esa idea de lo común, ¿no? De cómo progresar, ¿no? La idea del individuo, la idea del primer ciudadano. Antes no son ciudadanos, son súbditos. Es el faraón o el ensi babilónico el que nos dice qué hacer, cómo trabajar, nos da la escudilla de cosas que plantar y de cosas que comer. Y, por supuesto, el gobernante es Dios, ¿no? O es el Dios en la tierra, ¿no? Es una revolución que corre parejas, además, con la revolución, hablemos del siglo VII a.C., VI a.C. La polis es problemática, no es exenta de problemas. Hay disputas por la tierra, hay disputas sociales, hay competitividad, está en el deporte. La competitividad es básica para el ser humano. Tenemos que movernos en esta especie de carrera de anhelos, ¿no? Para superarnos a nosotros mismos, superando también al semejante, ¿no? De muchas maneras. Es muy interesante cómo esto surge en estos siglos que a la vez ven surgir, fijaos, la filosofía presocrática, en Mileto, en torno a Mileto, el camino a Mileto. Mileto era la punta del iceberg de un largo camino que venía de Oriente, ¿no? Estaba en el borde, hay que verlos del lado persa y desde el lado indio, ¿no? Estaba en el borde occidental de una gran calzada, una especie de gran autopista de la información, que era la calzada real persa, que unía Sardis con las capitales del Oriente, Ctesifonte, Babilonia, etcétera, y más allá. En la época de los presocráticos, el imperio persa englobaba desde Grecia hasta las exploraciones de la India y el sur, Egipto, por supuesto. No había una escisión ni de ciencias y letras, ni de matemáticas y música, o digamos también religión, ¿no? Y por supuesto entre las grandes sabidurías, ¿no? Había una gran comunicación, ¿no? La metempsicosis, la idea de alma, la idea de resurrección, la idea de transmigración. Esto, que sabemos que viene de Oriente, aparece en la Grecia de Pitágoras y de Orfeo y de los órficos, y aparece también y transita por Egipto, ¿no? Es muy interesante ver las fuentes griegas, ¿no? Es un gran ámbito muy interesante. La filosofía surge en esta época. ¿Qué más surge en esta época muy interesante también para el desarrollo del individuo occidental? La moneda. Una revolución fantástica. A mí me gusta mucho la historia económica. Parece duro. Yo sé que hay juristas, profesores, economistas en la sala. Pensad en la gran abstracción que significa que el ser humano decida empezar a atesorar figuras en metal o en pequeños bronces, etcétera, con caras o con un símbolo de un dios, etcétera, en vez de guardar trigo o no sé, olivas, en fin. Esto es una revolución de abstracción que se genera también en esta zona, que es Grecia, pero es el Asia Menor, es la Anatolia actual, ¿no? Mileto, Halicarnaso, toda esta zona, Samos, donde es Pitágoras, ¿no? Está todo en la zona, digamos, de ese rompiente de culturas, de la era y la zona axial, ¿no? Que me parecen muy interesantes. Pero bueno, como veis, se asientan unas condiciones materiales, económicas, también, como os digo, la producción individual, digamos, el individualismo es muy importante, y todo cambia con esta civilización, ¿no? El Estado, el ciudadano, el viejo dilema entre lo uno y lo múltiple, entre lo estable y lo cambiante, que fascina a los filósofos desde Tales hasta Platón, ¿no? El dilema entre cómo conciliar la unidad y la multiplicidad. La ciencia surge de esto. ¿Cómo explicamos el mundo aparente con tantos fenómenos, con tantos cambios y tantas transformaciones? La metamorfosis, ¿no? El ideal de la mitología también de estas transformaciones, buscando un único principio, un arjé, o varios principios, sea el agua, el número, o sea, algunos principios más elaborados, el apeiron. Bueno, la ciencia está surgiendo aquí también. Es una ciencia global, ¿no? Como veis, no tiene compartimentos estancos y no debe tenerlos, ¿no? Y volver al hilo de oro de esa paideia nos recuerda que la mejor parte de nosotros mismos es recuperar esa herencia, ¿no? El hombre ilustrado, el hombre humanista. Pensad en esos grandes polímatas. La palabra correcta sería la polimatía, ¿no? Pitágoras era un polímata, músico, seguramente matemático, filósofo, por cierto, el primero que establece una especie de comunidad como esta, en la que se duerme, se come, se comparte, se filosofa, también se cura por las manos, se medita,
Bueno, es un tipo muy curioso. Hoy lo llamaríamos gurú o chamán. No tanto matemático, también hace matemáticas, y unas matemáticas que son unos avances tremendos, ¿no? Para la ciencia de su época. Bueno, todo esto pasa en Grecia, por eso hay que volver a Grecia. Por eso para el hombre educado, el hombre musical, vamos a hablar de ese concepto también, musicos aner, decían los griegos. ¿Por qué músicos? ¿Por qué musical? La música es fundamental, por supuesto. Es pura matemática, es pura armonía del cosmos, es pura proporción. Lo saben los pitagóricos, lo saben los indios. En fin, el musicos aner no es el hombre musical, que también se puede traducir así. Es el hombre que domina la musique tecne, que es el arte no musical, sino de las musas, por supuesto. Los museos son los templos de las musas. Ahí se cultiva no solo la música, sino la astronomía, la medicina, por supuesto la historia, la poesía. Es importantísima la poesía para cohesionar a la sociedad, ¿no? Los griegos también, en ese individualismo acérrimo, son maestros de la lírica coral, de reunirse para el simposio, beber juntos, para la sisitía, comer juntos, y luego cantar juntos. Hay que cantar juntos. Dice Platón en las leyes también que, bueno, pues la ciudad tiene que estar siempre educándose a sí misma. Platón dice, la educación no acaba nunca. La paideia acaba, no acaba. A los 90 años se aprenden cosas nuevas. ¿Por qué Solón seguía aprendiendo a los 94 años? Bueno, o por qué Sócrates, antes de ser condenado a, tener que beber la cicuta y morir, aprendía una tonada de flauta, y le preguntaban a sus discípulos, pero Sócrates, si te van a ejecutar, ¿para qué? ¿Por qué sigues aprendiendo, no? Platón dice, hay que aprender toda la vida. Establece 3 coros en los que los ciudadanos, jóvenes, maduros y ancianos, cantarán juntos y beberán juntos con dosificación de vino. Solo pueden beber libremente, dice Platón, los de más de 40 años, con mucha razón, ¿no? Los demás hay que dosificar. El vino era muy fuerte y además estaba mezclado con muchas cosas, pero bajo la advocación de Apolo, el primer coro, las musas el segundo, y por supuesto Dioniso, el tercer coro, el coro que permite a los mayores ser jóvenes. Dice Cadmo y Tiresias en la tragedia de Eurípides, Bacantes, que sienten las rodillas reverdecer de nuevo. Son ancianos, pero al hilo de la música de Dioniso y del vino y del amor como Anacreonte, ¿no? Siente reverdecer sus rodillas y amar de nuevo a esa potrilla tracia o a ese muchacho con los mismos ímpetus de la juventud, ¿no? Siempre se aprende, la paideia continúa y es una especie de educación espiritual y sentimental que es la educación del individuo y que es la base para la educación de la sociedad. Vamos a ver un poco un recorrido que os voy a proponer breve, por supuesto, no quiero extenderme mucho y prefiero que hagamos algo de debate, que podamos conversar. ¿Por qué eso es importante? ¿Por qué es relevante la educación continua? Hoy diríamos educación continua, es decir, porque es importante seguir el camino de Leusis, el camino de Éranos, el camino de la filosofía, perenne, por supuesto, la filosofía tradicional, que es el gran saber heredado de los antiguos, y por qué esto especialmente, que es un poco lo que yo he querido hacer en el libro del Hilo de Oro, que ha surgido en la pandemia, ha surgido en el confinamiento, encerrado en casa con los niños, con muchísimo lío, difícil concentrarse, pero no, la verdad es que es importante cuando uno piensa en los hijos, en el futuro, en nuestros hermanos, nuestros conciudadanos, compatriotas primero, y todos los compatriotas del mundo, porque tenemos que volver a esa idea de la paideia circular, ¿no? La enkyklios paideia. Y en este recorrido os voy a proponer reflexionar sobre este concepto básico de la educación que para Platón es la clave de la sociedad ideal. ¿Queremos ser felices como sociedad? Pues entonces tenemos que ser felices como personas, no hay otra manera. Queremos que la sociedad sea virtuosa y no sea corrupta y no haya desmanes, ¿no? Pues tenemos que empezar por nosotros mismos, por la virtud individual. Esto su discípulo Aristóteles lo ve claro también y hereda esta idea, ¿no? La idea de la educación del individuo, ¿no? Dice Sócrates en el Fedro, los campos y los árboles no me van a enseñar nada, solo la gente de la ciudad lo hará. Hay que hablar con los semejantes, hay que ver en la cara del otro a uno mismo. Es también esa falsa dicotomía entre lo uno y lo ajeno, ¿no? Y esta paideia helénica, que es la marca de los clásicos, ¿no? Es la que vamos a reivindicar hoy, también en la época de la pandemia, en la época en la que estamos más faltos de referencias y de valores, ¿no? Qué curioso que, toda esta situación política, económica, sanitaria, llegue en un momento muy complicado, un momento de un occidente tambaleante, azacaneado por una crisis de identidad, de valores, de masculinidad, de feminidad, de alteridad, con un fenómeno migratorio sin precedentes en mucho tiempo, con un fenómeno también pandémico
muy, bueno, pues que exigiría certezas, ¿no? Y exigiría seguridades y sobre todo, bueno, pues una especie de cultivo interior y una fraternidad intensa, nos llega en un momento muy complicado. Por eso hay que reivindicar esta idea de la comunidad, digamos, educativa y cultural, sin la cual Occidente, bueno, pues tiene un momento muy, muy complicado, ¿no? También nos quitan los referentes. A mí me llama la atención, hay muchos entre vosotros que sois profesores de secundaria, la crisis del bachillerato, de la secundaria, que es la excelencia. Citábamos a Machado. Los grandes intelectuales españoles han sido profesores de bachillerato, de secundaria. Las grandes cabezas de nuestro país han estado en la barricada de la enseñanza que es el gimnasium, el liceo, la academia de los jóvenes, donde se enseña y se moldea a las jóvenes almas de 12 a 16 años a ser personas. Eso se ha perdido. ¿Y qué hacen los planes de estudio? ¿Qué hacen los gobiernos uno tras otro, sin distinción de color? Bueno, pues hay asignaturas absurdas como, por ejemplo, no sé, gastronomía, o informática, o sociedad líquida, o identidades de género, y quitan el latín y el griego, que están vedados, además, los orientadores desaniman a los chicos para estudiar la tradición filosófica. Desaniman a los chicos y dicen, pero es que te vas a morir de hambre, no vas a tener salida ahí. No, haz mejor, pues eso, gastronomía, turismo, empresariales. La obsesión con el rédito inmediato nos hace perder el norte de la paideia, es decir, de cómo realmente solo vamos a ser felices como sociedad y como individuos con la educación. Y con una educación que no se limita a la red, a la informática, al recurso rápido y fácil y más rentable. Es verdad que es más rentable. Mejor estudiar cómo ser emprendedor y montar una empresa, quizá que estudiar las declinaciones del sánscrito. Pero la verdad es que nos estamos equivocando, y eso lo veían en el Renacimiento, lo veía Leonardo, lo veía Schelling, y todos los grandes alemanes del idealismo. Hay que volver a Grecia, y Grecia, para el hombre educado, como he empezado con esta cita, está en todas partes.